Muy buenos días. En esta serie de presentaciones vamos a mostrar algunos aspectos de la estratigrafía de la cuenca neuquina. Como ustedes sabrán, esta cuenca se ubica en el centro oeste de Argentina y es una cuenca excepcional desde el punto de vista sedimentológico y estratigráfico porque contiene un registro del Jurásico y Cretácico que es conocido mundialmente por su calidad y variedad de registros. ¿Qué es lo que hace tan particular esta cuenca? Bueno, un clima favorable que facilita la preservación y la exposición de afloramientos de alta calidad y una condición geotectónica vinculada al Océano Pacífico con distintas inundaciones y regresiones, transgresiones y regresiones, que hace que esta cuenca desarrolle una variedad de sistemas depositacionales inédita en el mundo. La cuenca neuquina es muy importante como cuenca escuela, porque en esta cuenca podemos tener ejemplos de prácticamente todos los sistemas depositacionales, o la mayoría de los sistemas depositacionales clásticos, evaporíticos, volcaniclásticos y carbonáticos. Tenemos ejemplos excelentes de cuencas continentales, desde cuencas lacustres, fluviales, eólicas, depósitos marinos marginales, marinos de plataforma, dominados por ola, por tormentas, sistemas hiperpícnicos, sistemas de plataforma relativamente profundo, turbiditas, más por complex, sistemas volcaniclásticos de estratovolcán y todo tipo de depósitos de inimbritas y volcánicos. Y también tenemos registro de depósitos carbonáticos desde arrecifes, rampas carbonáticas, sistemas evaporíticos, etc. Eh, a lo largo de esta cuenca contiene una columna de poco más de 7 kilómetros. Vamos a ver que existen numerosas discontinuidades. Estas discontinuidades se vinculan principalmente a episodios de secación y de aislamiento de la cuenca respecto de su conexión con el Océano Pacífico, de manera tal de que la cuenca puede pasar rápidamente de ser una cuenca marina a ser una cuenca totalmente continental y viceversa, mediante estas conexiones, dada su condición de cuenca satélite. Una vez que se vuelven a instalar nuevamente las condiciones de sedimentación con la inundación marina, cada sistema va a mantener unas características muy particulares. Esto hace de que una vez que uno está familiarizado con la estratigrafía de la cuenca neuquina, se va a encontrar de que cada sistema depositacional o cada grupo es fácilmente reconocible, ya que guarda características distintivas a lo largo de toda la cuenca. Bueno, vamos a esquematizar rápidamente la estratigrafía de la cuenca neuquina, en este caso para el sector centro-norte de la cuenca. Bueno, vamos a continuar ejemplificando la estratigrafía de la cuenca neuquina para el sector centro-norte. Como dijimos en la introducción, la estratigrafía de la cuenca neuquina es un poco distinta en el sector sur por el efecto del levantamiento temprano de la dorsal de Wingwood. En el sector norte tenemos una columna estratigráfica más clásica, la que es considerada la columna tipo de la cuenca neuquina. Esta cuenca se apoya sobre un basamento ígneo metamórfico fracturado con un sistema de fallas normales. Este sistema de fallas normales pone en contacto las rocas del relleno inicial de la cuenca neuquina. Este sistema que tenemos una falla normal, muchas de ellas son fallas de reactivación de antiguos sistemas de rift, y pone en contacto rocas del basamento, principalmente rocas metamórficas, intruidas por rocas ígneas, por granitos. Las rocas metamórficas son principalmente rocas devónicas, que son
tanto las rocas metamórficas como las intrusiones graníticas derivadas de la colisión de Patagonia contra el margen sur de Gondwana durante fines del Paleozoico. Estas rocas metamórficas, como decíamos, se asume una edad devónico, mientras que las rocas intrusivas corresponderían al Carbonífero pérmico, formación Colo-Winkle y equivalentes. Perdón, Huechulafquen equivalentes. Sobre, digamos, estas rocas del basamento, se ubican depósitos del relleno inicial de la cuenca, principalmente rocas volcánicas y volcaniclásticas, de lo que Gulizano denominara el precuyano. Este precuyano corresponde al relleno inicial de la cuenca, desarrollado durante el Triásico más alto o el Rético. Como ustedes recordarán, esto es lo que Lambert denominaba como el Rético de Lambert, o la formación Lapa o la formación Chacaico. Vamos a ponerlo acá como grupo. Por debajo tenemos lo que corresponde a lo que correspondería a las rocas del basamento. Estas rocas metamórficas y rocas ígneas. El grupo precuyo tiene variaciones importantes en el espesor, a consecuencia de una acumulación dentro de sistemas de hemigrábenes. Si hacemos un pequeño esquema, estos hemigrábenes constituyen fosas asimétricas, donde podemos encontrar estos bloques rotados y haciendo de que el relleno volcaniclástico tenga un espesor sumamente variable, como lo indicaba hace un tiempo Gulizano en el sur de Mendoza. Este precuyano puede tener espesores que varían de centenares a algunos miles de metros en los depocentros principales y que disminuyen a pocos metros hacia los márgenes, como consecuencia de estos depocentros controlados por sistemas de fallas desarrollados sobre las rocas del basamento ígneo metamórfico. Sobre lo que es el precuyano, tenemos una inundación de la cuenca. En algunos lugares puede ser un poco más compleja. Acá vamos a hacer una versión simple, con calizas y algunos depósitos hasta inclusive litorales, y lutitas negras, con algunos depósitos de turbiditas, hiperpignitas, e inclusive algunos más trampor complex, con rocas replegadas, que corresponden a la depositación marina inicial de la cuenca, dentro del grupo Cuyo, la formación Los Molles. Esta unidad, en la cuenca neuquina, en el centro de la cuenca neuquina, se inicia a partir sobre una discontinuidad intraliásica. Esta sería la discordancia supratriásica. La intraliásica, que limita a la base, el grupo Cuyo, y se inicia en las zonas centrales de la cuenca neuquina en el Pliesbaquiano, o sea, el Jurásico, parte del Jurásico temprano. En otros sectores, por ejemplo, sur de Mendoza, esta inundación tiene lugar antes, en el Etangiense, el etangiano. Aquí, bueno, llega hasta durante el Pliesbaquiano, y hacia arriba se empiezan a reconocer depósitos clásticos de plataforma, de una importante progradación clástica correspondiente a la formación Lajas.
De esta manera se reconocen estos sistemas de plataforma progradantes que junto con la formación Los Molles, acá vamos a poner un poco la unidad, los Molles Formation, formación Lajas, y finalmente hacia el tope de lo que es Los Molles y Lajas, en un contacto neto, posiblemente una discontinuidad, encontramos depósitos evaporíticos, capas rojas y unas calizas estromatolíticas de la formación Tábanos. Esta formación Tábanos, en la literatura la van a ver normalmente como formando parte del grupo Cuyo. En la Sierra de la Vaca Muerta, no obstante, hay evidencias de que esta formación Tábanos es transgresiva sobre los depósitos de la formación Lajas, por lo cual no pertenecería directamente al grupo Cuyo. Posiblemente podría ser parte del grupo Lotena o formar parte de otro grupo indefinido, digamos, por lo que, bueno, siempre la cuenca neuquina nosotros nos obliga a estar continuamente estudiando, ¿no? Entonces decíamos, la formación Los Molles junto con la formación Lajas forma parte de lo que sería el Cuyo Group, o grupo Cuyo. Este grupo Cuyo se extiende entre la discordancia, como decíamos, la intraliásica y la discordancia intracaloviana. La intracaloviana van a ver que algunos la ubican, yo por ejemplo la ubico aquí debajo de la formación Tábanos, o otros la ubican aquí por debajo de los conglomerados que están a la base de la formación Lotena. Entonces, decíamos, en tanto en edad, esto se extendería desde lo que sería el Pliesbachiano hasta el Early Calovian o Caloviano temprano en tiempo, más o menos de aquí a aquí. Por encima de lo que es estos evaporitas de la formación Tábanos, nos encontramos con una serie de conglomerados fluviales en algunos sectores, lacustres, que transitan rápidamente a depósitos marinos con algunas turbiditas de plataforma, que pasan a lutitas y finalmente una espesa sucesión de calizas. Este nuevo ciclo depositacional se corresponde o se denomina como grupo Lotena. El grupo Lotena se conforma, en este caso, por estos clásticos rojos, depósitos marinos y turbiditas, que forman parte de la formación Lotena. Ustedes sabrán bien que no se debe llamar un grupo con el mismo nombre de una formación, pero bueno, esto pasa, ¿no? Así que tenemos lo que sería Lotena Formation y por encima las calizas de la manga, la formación La Manga. Entonces tenemos esto, formación Lotena y formación La Manga. Ambos formando parte de lo que sería el grupo Lotena. El grupo Lotena, como decíamos, se apoya sobre la discordancia intracaloviana y a su vez hacia el tope de estas calizas se reconocen con una importante discontinuidad, a veces erosiva con una importante erosión,
depósitos evaporíticos hasta estromatolitos que conforman el yeso principal de Grueber o la formación Auquilco. La formación Auquilco, estos yesos, tienen un significado, según creo, tectónico o tectonoestratigráfico, no solo de secación de la cuenca, sino que también coincide con un aumento de la actividad en el área, en el vulcanismo de la cuenca, en el sector oeste. La formación Auquilco, como decíamos, para algunos forma parte del grupo Lotena. Para mí forma parte del siguiente grupo Mendoza, pero bueno, lo vamos a discutir por ahí en otro video. Y es sucedida también en contacto neto por una sección de conglomerados capas rojas, continentales, lacustres, hacia arriba se hacen más verdosas, que pertenecen a la formación Tordillo. La formación Tordillo se la ubica, de acuerdo a su posición en secuencia, en el Quimerigiano, o sea, el Jurásico alto, ya la parte del Jurásico tardío. La parte superior, digamos la formación Tordillo, ya empieza a aparecer niveles verdosos, se torna mucho más lacustre. En el centro de Cuenca, la formación Tordillo es equivalente a depósitos eólicos de las formaciones Sierras Blancas y Catriel. En general se ubica la discordancia intramálmica en este punto. Yo la ubico por debajo del yeso Auquilco, pero bueno, ya discutiremos ese tema. Por encima de la formación Tordillo se da uno de los eventos más importantes y característicos de la cuenca neuquina, que es la rápida inundación de la cuenca. Durante este periodo, durante el Quimerigiano, la formación Tordillo, la cuenca había quedado aislada. La cuenca se vincula al Océano Pacífico mediante un arco de islas. Un arco de islas con un vulcanismo activo, y en medio de estos pasajes es donde la cuenca se vincula o se conecta con el Océano Pacífico. Durante el Quimerigiano, el nivel del mar habría caído posiblemente por cuestiones geotectónicas o cuestiones estáticas, y al mismo tiempo se habría registrado una mayor cantidad de actividad en el arco, lo que habría resultado de que la cuenca neuquina se pierda su conexión marina y se transforme directamente en una cuenca continental, con depósitos fluviales y depósitos eólicos desarrollados en áreas internas de la cuenca. Estos depósitos continentales, eólicos y fluviales se encontraban posiblemente a varios centenares de metros por debajo del nivel del mar, de manera tal de que cuando el nivel del mar sube nuevamente y vuelve a conectar la cuenca, se producen una inundación catastrófica de la cuenca, una inundación muy rápida del océano, y que hace que el nivel del mar suba rápidamente hasta una cota, digamos, que a veces puede llegar a superar los 200 metros de profundidad de agua. Esta inundación muy rápida de la cuenca fue la que fue sugerida por Muti hace unos cuantos años, en 1994, como un análogo de la inundación luego de la crisis del Messiniano. Esta rápida inundación hace de que sobre depósitos continentales se ubiquen de manera rápida, en un pasaje muy neto, lutitas marinas ricas en materia orgánica que constituyen la principal generadora
de la cuenca o la formación Vaca Muerta. O sea, si nos ubicamos por encima de esta superficie transgresiva de una inundación catastrófica, nos vamos a encontrar con depósitos de lutitas, con amonites, de la principal roca madre, como decíamos. Vaca Muerta puede alcanzar más de 1000 metros de potencia. Hacia el tope, Vaca Muerta va gradando a depósitos de arenosos y margas de la formación Quintuco, que Quintuco sería la progradación clástica del sistema de Vaca Muerta, de las lutitas de Vaca Muerta, más marino de plataforma a marino profundo. Bueno, aquí tendríamos nuestra formación Quintuco, el sistema Vaca Muerta, decíamos, Vaca Muerta Formation, y por encima Quintuco Por encima de la formación Quintuco tenemos una importante discontinuidad, reconocible a escala de toda la cuenca, que corresponde con la discontinuidad intrabalanginiana. La intrabalanginiana se ubica, como decíamos, en el Cretácico temprano, en medio del Balanginiano, y separa a lo que sería la progresión clástica de la formación Quintuco de depósitos en algunos sectores conglomerádicos, hasta inclusive eólicos o marinos de plataforma, de lo que se conoce como la formación Mulichinco. Esta formación Mulichinco está ampliamente distribuida en la cuenca neuquina y es productora de hidrocarburos en varios sectores, hacia Mendoza, grada a ambientes marinos, costeros, litorales, y en realidad lo que representa también es un episodio similar a lo que ocurre acá con Tordillo. Lo que pasa es que el aislamiento no es tan importante. Por encima de la formación Mulichinco de edad baranginiano, lo que tenemos es una transgresión rápida. Otra vez aparecen calizas y depósitos marinos con amonites de otra de las rocas generadoras que tiene la cuenca neuquina, que es la formación Agrio, el miembro inferior. El miembro inferior de la formación Agrio es interrumpido por depósitos continentales, fluviales, lacustres, eólicos, de lo que se conoce como el miembro medio de la formación Agrio o el miembro Avilé. Y este miembro Avilé es a su vez cubierto rápidamente por depósitos marinos y también rocas generadoras del miembro superior de la formación Agrio. Estos miembros también los van a encontrar como miembro Pilmatué y miembro Agua de la Mula, pero todavía la denominación de miembro inferior, miembro Avilé y miembro superior se sigue utilizando. Así que bueno, vamos a marcar aquí nuestro miembro inferior. Este es Avilé member y esto es el miembro superior. Estos tres miembros forman parte de lo que es la formación Agrio.
Finalmente, ya pasando a una etapa de desconexión de la cuenca, la cuenca se pasa particularmente perdiendo conexión con el Pacífico, tenemos una importante discontinuidad donde aparecen depósitos fluviales hasta evaporíticos, de la formación Huitrín, acá con varios miembros. Miembro troncoso inferior, clástico, miembro troncoso superior, y por encima calizas bioclásticas, uno de los últimos depósitos marinos de la cuenca, estas calizas muy someras, del miembro La Tosca. Estas unidades complejas que serían parte de la formación Huitrín. Sobre la formación Huitrín, ya la cuenca pasa a ser totalmente continental y nos encontramos con una sucesión de depósitos lacustres, con un lacustre evaporítico y lacustre más clásticos, intervalos más clásticos de agua más salobre, separados por intervalos salinos, de lagos salinos, que corresponden a la formación rayoso. La formación rayoso, durante el Aptiano-Albiano, o sea, todavía en el Cretácico temprano, esto sería parte Cretácico inferior, marca ya la desconexión de la cuenca con el Pacífico. Es una cuenca lacustre muy importante, también productora de hidrocarburos en la cuenca. Rayoso Formation. Culminando ya la sedimentación en la cuenca neuquina, tenemos una discontinuidad muy importante, la discordante intrasinoniana, donde vamos a encontrarnos con depósitos conglomerádicos, fluviales a lacustres. Primero aparecen unos depósitos borrabinos, de color muy rojo, muy fuerte, de la formación del miembro Candeleros o formación Candeleros, para ahora si lo consideramos como grupo Neuquén, y una serie de miembros que no vamos a detallar en esta presentación, formaciones y miembros que forman parte de la etapa final de sedimentación de la cuenca neuquina, ya considerada en este momento como una cuenca de antepaís, una cuenca de Forland. Y esta sucesión, esta espesa sucesión clástica cuspidal, que se conoce como parte del grupo Neuquén, ampliamente distribuido en la cuenca. Si nos faltan por aquí completar algunos rangos de edades, para lo que es el grupo Lotena, vamos a completar las edades. Decíamos, pasamos del caloviano de Early Calovian Oxfordian, para el grupo Mendoza, que el grupo Mendoza abarca las formaciones Vaca Muerta, Mulichinco, inclusive Agrio. Este grupo se extiende, bueno, vamos a poner algunas edades acá, para lo que es el sistema Tordillo de Vaca Muerta, que es desde el Quimerigiano hasta el Early Valanginian.
y posteriormente lo que es el sistema Mulichinco Agrio, Early Valanginian, Aptian. Luego para este sistema tenemos el Aptian Albian, y finalmente para el grupo Neuquén ya entramos en lo que sería el Cretácico superior. Como ustedes sabrán, el Cretácico no tiene Cretácico medio. Tenemos Cretácico inferior y Cretácico superior. No es como el Jurásico, que sí tenemos Cretácico. El límite, digamos, Jurásico-Cretácico está aquí en el medio de lo que sería la formación Vaca Muerta. La parte basal de Vaca Muerta es considerada titoniano. O sea, a partir de aquí tenemos lo que sería Cretácico y por debajo sería Jurásico. El límite Triásico-Jurásico lo encontramos a este punto. A partir de acá Jurásico, a partir de acá Triásico. Bueno, con esto un poco cerramos. Esto sería nuestro precuyano. La columna estratigráfica de la cuenca neuquina, sector centro norte. En otro video discutimos la estratigrafía del sector sur de la cuenca. Así que bueno, muchas gracias.